Hola amigos, espero se encuentren bien. En esta ocasión les traigo video sobre un estudio bíblico que quizás los seguidores más antiguos del canal hayan oído antes, pero con una calidad de audio y voz muy mala. A continuación espero mediante el siguiente estudio bíblico responder a esta pregunta: ¿edificó Cristo su iglesia sobre Pedro? En el nombre de nuestro bendito Salvador, en oración pido que con la ayuda del Espíritu Santo poder dejar claro tanto para mí como para ustedes este punto tan importante. Amén. Vamos primero a Mateo 16:18. Mateo 16:18 en la Biblia Reina Valera de 1960 dice así. Mateo 16:18, Reina Valera 1960, 18 Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Popularmente se cree que Pedro es la roca sobre la que Cristo edificó su iglesia. Es común escuchar que muchos miembros de la Iglesia Católica digan que Pedro fue el primer papa. O a muchas iglesias protestantes decir que Cristo fundó la iglesia sobre Pedro. Ahora, para saber lo que en realidad quiere decir un texto bíblico, no sirve leer solo el texto por sí mismo, sino que hay que leer lo que está antes y después del texto, es decir, entender el contexto. Porque para Satanás es muy sencillo tomar versículos, darle un sentido local debido tal vez a una traducción imprecisa, y dar la impresión de que la Biblia se contradice o dice algo que no es. Veamos qué dice el Catecismo Católico. El Catecismo Católico dice en el numeral 424, movidos por la gracia del Espíritu Santo y atraídos por el Padre, nosotros creemos y confesamos a propósito de Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Mt 16:16. Sobre la roca de esta fe, confesada por San Pedro, Cristo ha construido su iglesia. CFMT 16:18. San León Magno, Sermones 4:3. PL 54, 151. 51:1. PL 54, 309b, 62:2. PL 54, 350C, 351A, 83:3. PL 54, 432A. Según la Iglesia Católica, todo debe estar en línea con el consentimiento o creencia unánime de los padres de la Iglesia, cosa que no es tal. Por ejemplo, un Orígenes dijo que la roca es cada discípulo de Cristo. 2 Tertuliano dijo que la iglesia entera que está cerca de Pedro es la roca. 3 Cipriano dijo que el cuerpo entero de los obispos en comunión con Pedro es la roca. 4 Crisóstomo dijo la roca es la fe que confesó Pedro. 5 San Agustín dijo la roca es la fe de que Cristo es el Hijo de Dios. Veamos el versículo en su contexto amplio. Mateo 16, 13-19. Reina Valera 1960. La confesión de Pedro. 13 Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? 14 Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. En esta sección del versículo Jesucristo le pregunta a sus discípulos preguntándoles quién piensa la gente, fariseos y demás, que es él, y le dicen que la gente piensa que él es profeta Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Luego Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿y quiénes creen ustedes que soy yo? Y Pedro responde que él es el ungido o el Mesías prometido. 15 Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? 16 Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17 Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí el Señor Jesús le dice: estás en lo correcto, Pedro, porque mi Padre te lo ha revelado. Analicemos también los versículos posteriores, para completar el contexto. El Señor Jesús anuncia su muerte desde Mateo 16, 21-23. Mateo 16, 21 Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. 22 Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. 23 Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo,
porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En estos versículos Jesucristo habla de que le era necesario ir a Jerusalén para morir, y posteriormente Pedro como que no entendió que Jesús dijo que resucitaría puesto que él vencería a la muerte o al Hades. Posteriormente Jesucristo en el versículo 27 habla de que él vendrá en la gloria de su Padre, es decir, está hablando de su segunda venida. 24 Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. 25 Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. 26 Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? 27 Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Vale la pena preguntarse, ¿quién está en el centro del relato, Pedro o el Señor Jesucristo o Yeshua, como dirían algunos? Sin duda el que está en el centro del capítulo 16 versículo 13 al 27 es Cristo Jesús. ¿Será que la roca es Pedro o es Jesucristo? ¿Qué significa que las puertas del Hades no prevalecerán contra de la roca? ¿Qué significa que Jesucristo dará las llaves del reino de los cielos a Pedro? Volvamos a Mateo 16:18. 18 Y yo también te digo, que tú eres Pedro, Petros, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 19 Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La palabra Pedro en hebreo es la palabra Petros. Estudiemos por un momento parábola del sembrador de Mateo 13:20 Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo. 21 Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Qué son los pedregales? Los pedregales son piedrecitas. La semilla que cayó entre pedregales, Petrodes que viene de Petros. Luego también tenemos que Mateo usa la palabra Petra que es usada en Mateo 27:60, observamos que se refiere a una piedra grande. Mateo 27:60, Reina Valera 1960, 60 Y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra, Petra, a la entrada del sepulcro, se fue. Juan 1:42, Reina Valera 1960, 42 Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir, Pedro, La palabra Cefas quiere decir roca o piedra y es la palabra aramea para Petros que es la palabra griega que se usa en otros versículos. En todo el Nuevo Testamento se puede verificar fácilmente por ejemplo Mateo 4:18, 8:14, 14:28 que la única palabra que se usa para Pedro es la palabra griega Petros que viene del arameo Cefas. Mateo 4:18. Reina Valera 1960. 18 Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, Petros, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Mateo 8:14. Reina Valera 1960. Jesús sana a la suegra de Pedro. 14 Vino Jesús a casa de Pedro, Petros, y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre. Mateo 14, 28-29. Reina Valera 1960. 28 Entonces le respondió Petros, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. 29 Y él dijo, ven. Y descendiendo Petros, de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Además en el Nuevo Testamento se dice que Jesucristo es la roca. 1 Corintios 10:1-4. Reina Valera 1960. 10 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. 2 Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. 3 Y todos comieron el mismo alimento espiritual. 4 Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca, Petra, era Cristo.
Hechos 4:11. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. En este versículo del libro de Hechos de los Apóstoles se usa la palabra lisos. La misma palabra lisos aparece en 1 de Pedro 2:6. 1 de Pedro 2:6-8. Reina Valera 1960. 6 por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, no será avergonzado. 7 para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra, lisos, que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo. 8 y piedra, lisos, de tropiezo, y roca, Petra, que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Cuando Jesús habla solía hablar indirectamente de él, refiriéndose a él mismo usando el término este o esta, como podemos ver a continuación en Juan 2:19-21. Juan 2:19-21, Reina Valera 1960. 19 Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. 20 Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? 21 Más él hablaba del templo de su cuerpo. En la parábola de la viña, el padre de familia es Dios, la viña es Israel, el vallado es la ley, la torre es el templo, los siervos son los profetas, el hijo es Jesucristo. Mataron a Jesucristo, fuera de la viña, es decir, fuera de Jerusalén. Mateo 21:33-43. Reina Valera 1960. Los labradores malvados. MR 12 de enero de 12, LC 20 de septiembre de 19. 33 Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. 34 Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores, para que recibiesen sus frutos. 35 Más los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, y a otro apedrearon. 36 Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. 37 Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. 38 Más los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad. 39 Y tomándole, le echaron fuera de la viña, y le mataron. 40 Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? 41 Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. 42 Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, ¿y es cosa maravillosa a nuestros ojos? 43 Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. 44 Y el que cayere sobre esta piedra, lisos, será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Jesús dice yo soy la roca, pero lo dice indirectamente, es decir, la piedra que van a desechar será él. Por lo tanto Dios les quitó el reino a los israelitas y les dio el reino a los gentiles, que serían los que producirían frutos. Cuando Jesús dice y el que cayere sobre esta roca se refiere a él mismo, porque los que se entregan a Jesucristo y vencen su egoísmo y serán salvos, pero sobre el que caiga la roca o Jesucristo él los destruirá, como veremos más adelante sobre Daniel. Efesios 2:19-20. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Acrogoniallos. Mateo 7:24-26. Reina Valera 1960. Los dos cimientos. LC 6.46-49. 24 Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca, Petra. 25 Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca.
Petra. 26 Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Ahora veamos qué dice la Biblia en el Antiguo Testamento sobre el término roca, donde suelen usarse las palabras hebreas tsur y selá. Deuteronomio 32, 4. Reina Valera 1960. 4 Él es la roca, tsur, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Deuteronomio 32, 15. Reina Valera 1960. 15 Pero engordó Jesurún, y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo, y menospreció la roca, tsur, de su salvación. Deuteronomio 32, 29 a 31. Reina Valera 1960. 29 Ojalá fueran sabios, que comprendieran esto, y se dieran cuenta del fin que les espera. 30 ¿Cómo podría perseguir uno a 1000? Y 2 hacer huir a 10,000, si su roca no los hubiese vendido, y Jehová no los hubiera entregado. 31 Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, tsur, y aún nuestros enemigos son de ello jueces. En Salmos capítulo 62 versículo 6. Solo Él es mi roca, tsur, y mi salvación. Él es mi protector, y no habré de caer. En Salmos capítulo 18 versículo 31 dice, ¿quién es Dios, sino el Señor? ¿Quién es la roca, tsur, sino nuestro Dios? En Salmos capítulo 62 versículo 2 dice, guíame, pues eres mi roca, Sela, y mi fortaleza. Dirígeme por amor a tu nombre. En Salmo capítulo 31 versículo 3 dice, en resumen las palabras tsur y Selá aparecen en el Antiguo Testamento y ambas tienen relación con la idea de roca, pero con matices distintos en hebreo. 1 Tsur se traduce como roca, peña o fuerte refugio. Se usa en un sentido figurado para referirse a Dios como protector y refugio. Ejemplo, o Deuteronomio 32, 4, Él es la roca, tsur, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. O Salmos 18:2, Jehová, roca mía, tsur, castillo mío y mi libertador. 2 Selá, también significa roca o peña, pero con un énfasis más geográfico o físico, refiriéndose a acantilados, montañas o refugios naturales. Ejemplo, o Números 28, hablad a la peña, Selá, a vista de ellos, y ella dará su agua. O Jueces 6, 20-21, pon la carne y los panes sin levadura sobre esta peña, Selá, y derrama el caldo sobre ella. Diferencias clave. Tsur, se usa más para hablar de Dios como un fuerte refugio espiritual y protector. Selá, se usa más en un sentido físico, refiriéndose a formaciones rocosas naturales. Ambas palabras resaltan la firmeza, estabilidad y protección, características que en la Biblia se asocian a Dios. Deuteronomio 32 horas y 13 minutos. Reina Valera 1960. 13 Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña, y aceite del duro pedernal, Sela. Ahora estudiaremos algunos símbolos interesantes que acompañan a la roca en Éxodo capítulo 17 versículo 1 a 6. Éxodo 17, 1, 6. Reina Valera 1960. Agua de la roca. 17 Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. 2 Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? 3 Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? 4 Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. 5 Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. 6 He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña, Tsur, en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Como leímos antes en Deuteronomio 32, 4 Jehová es la roca, o también es Jesucristo como vimos en 1 Corintios 10:4. La vara representa juicio porque cada vez que Moisés levantaba su vara caían las plagas o los juicios sobre los egipcios.
Entonces el golpear la roca con la vara representa el juicio que caería sobre Cristo Jesús que pagaría por nuestros pecados. El agua representa el Espíritu Santo que sería derramado en Pentecostés. Números 28. Reina Valera 1960. 8. Toma la vara, y reúne la congregación, tú y a Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, Sela, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, Sela, y les dijo, oíd ahora, rebeldes. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña, Sela? 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. ¿Por qué Dios castigó a Moisés no dejándolo entrar a la tierra prometida por haber golpeado la peña 2 veces? ¿Por qué fue tan terrible ese pecado de Moisés? La razón es que Moisés, al haber golpeado la roca la primera vez, había representado que Jesucristo moriría solo una vez por nuestros pecados. Moisés, al golpear la roca 2 veces, rompió ese simbolismo. Dios le había mandado a Moisés que solo le hablase a la peña para que le diese agua. Así como una vez que Jesucristo murió, luego del Pentecostés solo debemos pedirle a Jesús su Espíritu Santo y Él nos lo dará. En 2 de Samuel capítulo 22 versículo 32 dice, pues ¿quién es Dios, sino el Señor? ¿Quién es la roca, Sur, sino nuestro Dios? En los Salmos en capítulo 62 versículo 7 el rey David escribió, Dios es mi salvación y mi gloria, es la roca, Sur, que me fortalece, mi refugio está en Dios. En los Salmos en capítulo 19 versículo 14 el rey David escribió, Son, pues, aceptables ante ti, mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca, Sur, mía y redentor mío. En 1 de Samuel capítulo 2 versículo 2 dice, nadie es santo como el Señor, no hay roca, Sur, como nuestro Dios, no hay nadie como Él. En el Salmo del capítulo 18 versículos 1 y 2 dice, cuánto te amo, Señor, fuerza mía. El Señor es mi roca, Sur, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios, el peñasco en que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Salmos capítulo 73 versículo 26. Reina Valera 1960. 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca, Sur, de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. En el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, durante el sueño del rey Nabucodonosor también se habla de una roca. Daniel 2, 34-45. Reina Valera 1960. 34. Estabas mirando, hasta que una piedra, Eben, fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra, Eben, que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. 44. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. 45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, Eben, do al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero, y fiel su interpretación. Un poco de contexto en el libro de Esdras, específicamente el capítulo 5. Cuando se estaba construyendo el segundo templo de Jerusalén, ocurre que los profetas judíos Zacarías y Ageo instan al pueblo a continuar con la reconstrucción del templo a pesar de la resistencia o negativa de las autoridades locales. El gobernador local Tatnai le envía entonces una carta al rey Darío para contarle sobre que los judíos estaban reconstruyendo el templo. Salmo 118, 21-27. Reina Valera 1960. 21. Te alabaré porque me has oído, y me fuiste por salvación. 22. La piedra, Eben, que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. 23. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. 24. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. 25. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. 26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. 27. Jehová es Dios, y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Esdras 5, 6-8.
Reina Valera 1960. 6. Copia de la carta que Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnai, y sus compañeros los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. 7. Le enviaron carta, y así estaba escrito en ella: al rey Darío toda paz. 8. Sea notorio al rey, que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras, eben, grandes, Gelal, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa, y prospera en sus manos. En este versículo podemos ver cómo se usa la palabra eben junto al término Gelal, que podría traducirse como un bloque de mármol, y en este caso se traduce como piedra grande, con la que se está reconstruyendo el templo de Jerusalén. Esdras 6. Reina Valera 1960. 6. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. 2. Y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: Memoria. 3. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes. Su altura de 60 codos, y de 60 codos su anchura, 4 y 3 hileras de piedras grandes, eben, y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. 5. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Por último tenemos la historia del rey David versus el gigante filisteo Goliat, que mató lanzándole con una honda una piedra que le atravesó el cráneo. ¿Sabían ustedes que la palabra que usa la Biblia para describir el nombre de la piedra que está usando David para matar a Goliat es la misma palabra eben? Vamos al libro 1 Samuel 40 y vamos a leer también 1 de Samuel versículos 48 al 50. 1 Samuel 17:40, Reina Valera 1960. 40. Y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras, eben, lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. 49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, eben, 68, y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra, eben, 68, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. La palabra eben, en hebreo significa piedra o roca y aparece muchas veces en el Antiguo Testamento con distintos significados simbólicos y literales. 1. Uso literal: piedra física. Se usa para referirse a piedras comunes o rocas en la naturaleza. Ejemplo: o Éxodo 20:25, si me haces saltar de piedras, eben, no las labres con herramientas de hierro. 2. Uso simbólico: firmeza y fundación, edificio clásico. En muchas ocasiones, eben representa algo firme y duradero. Ejemplo: o Isaías capítulo 28 versículo 16, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, eben, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. O este versículo profetiza sobre Cristo como la piedra angular, citada en el Nuevo Testamento en 1 Pedro 2:6. 3. Ebenezer, piedra de ayuda, destellos. Uno de los usos más famosos de eben está en 1 Samuel 7:12, donde Samuel coloca una piedra como señal del auxilio divino. Rombo azul pequeño. Tomó luego Samuel una piedra, eben, y la puso entre Mispa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. 1 Samuel 7:12. Ebenezer significa piedra de ayuda, recordando que Dios protege y guía a su pueblo. Conclusión: la palabra eben en la Biblia representa: 1. Una piedra física, como material de construcción. 2. Símbolo de firmeza y seguridad, Dios como roca y fundamento. 3. Señal de ayuda divina, Ebenezer. Es un término importante en el simbolismo bíblico, especialmente en la idea de Dios como la roca firme y el fundamento de la fe. Posible interpretación de David versus Goliat. Posiblemente sean un símbolo de la batalla de Jesucristo versus Satanás. Recordar que en Génesis 3:15 dice que el Señor Jesucristo le aplastará su cabeza al diablo al final de la historia.
Me parece que puede representar la batalla entre el pueblo de Dios y el pueblo de Satanás al final de la historia. Pero esta piedra, que podríamos pensar que es pequeña o grande, eso en el contexto no es relevante, pero parece que la definición o uso más correcto de la palabra es piedra poderosa o piedra de ayuda, que pudo quitar la vida al gigante Goliat y que pudo salvar al pueblo de Dios del gigante Goliat en el pasado, y salvará a aquellos que tengan el sello del Dios vivo cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida a destruir a aquellos que han matado y han querido matar a los que lo han perdido todo por amar a Dios por encima de todas las cosas. A pesar de que Yeshua conocía el nombre del Padre, es interesante cómo, cuando le preguntaron sus discípulos acerca de la manera correcta de orar, él no incluyó ese nombre en esa oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo capítulo 6 versículos 9 y 10. Padre nuestro en hebreo es Avinu. Sin el posesivo, nuestro, tenemos la palabra Padre, Av. Esta palabra es utilizada tanto para un Padre terrenal, como para el Padre celestial. Muchos reconocen la palabra Abba como Padre. Abba es la forma aramea de la palabra hebrea, Av, Romanos capítulo 8 versículo 15. Un ejemplo de los profetas anteriores a Yeshua, que también entendían el vínculo entre Dios y su creación como el vínculo entre un padre y sus hijos, viene de Malaquías capítulo 2 versículo 10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Las letras hebreas que componen esta palabra son extremadamente interesantes, y es por este tipo de razones que considero la lengua hebrea como una lengua celestial. Sabemos que la letra Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo. Es por eso que históricamente esta letra fue asociada con el Padre, el Creador. El número 1. Shema Israel, oye Israel, Jehová es uno, Ejad. Esto equivale a la letra Aleph. La letra Bet, la segunda y última letra de la palabra Av, es, no, coincidentemente, la segunda letra del alfabeto hebreo. Después del 1 viene el 2. El concepto del segundo, el 2, ya existe dentro del primero, tal como la simiente, el potencial de un hijo, existe en el Padre, incluso antes de engendrar. Para asombro de cualquier persona que aprenda esto, ¿sabía cuál es la palabra hebrea para hijo? Ben. Como les mencionaba más arriba, el número 2 puede tomarse como representación del hijo, ya que es quien viene después del 1, el Padre. Es por eso que la palabra Ben, hijo, comienza justamente con esta misma letra. Resulta interesante que la segunda letra en Ben es la Nan. ¿Recuerdan a Yehoshua ben Nan, Josué? La letra Nan representa una semilla, algo que tiene potencial de vida y de crear continuidad en el sentido de descendencia. En el antiguo Medio Oriente el engendrar un hijo, varón, era de suma importancia, ya que desde la perspectiva del padre, él era la única oportunidad para la continuidad de su nombre, de su casa, de su herencia. El linaje era extremadamente importante y es por eso que no existían los apellidos en ese entonces, sino que uno era llamado hijo de. Esta era una forma más en la que este vínculo entre padre e hijo era fortalecido. Cuando ponemos las palabras Av, padre, y Ben, hijo, juntas, sucede algo maravilloso. El hebreo se lee de derecha a izquierda, por eso acomodé el español de la misma forma. Más igual a, Eben igual a Ben más Av. La unión del Padre y el Hijo equivale a una piedra. La fortaleza y la permanencia de una piedra es comparable a la de la unión entre un padre y un hijo. Con esto en mente podemos entender la pasión de Yeshua, llamando a Jehová su Padre, considerando la fortaleza de la unión con él como su hijo, y enseñando a otros a tener el mismo tipo de vínculo. Finalmente les puedo decir, que en lo personal creo que la mejor traducción de este versículo de la Biblia es de la Biblia versión Jubileo. Mateo 16, 13-19. Biblia del Jubileo. 13. Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? 14. Y ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, y otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. 15. Él les dice, ¿y vosotros, quién decís que soy? 16. Y respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17. Entonces, respondiendo Jesús,
Le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 18 Mas yo también te digo, que tú eres Pedro, una piedra pequeña, y sobre la piedra grande edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 19 Y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En resumen, amigos, en este extenso estudio bíblico hemos cubierto una cantidad muy extensa de versículos para corroborar que cuando la Biblia hace referencia a roca está hablando de Dios, ya sea Dios Padre o su Hijo nuestro Señor Jesucristo. El único versículo de la Biblia que se tuerce aparentando que hace referencia a Pedro es el capítulo de Mateo 16, versículo 18. Espero les haya gustado este estudio bíblico. Dale me gusta, comenta, comparte y suscríbete al canal. Hasta la próxima, Dios les bendiga.